Un cordial saludo para todos nuestros seguidores y estudiantes que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos a el programa Con Derecho a Pensar, un programa de la Universidad Uniciencia en colaboración con la Universidad Cooperativa de Colombia, el medio de comunicación Onda Digital para el canal del Congreso. En esta mesa me acompañan el experto en Habeas Data, doctor universitario, también líder investigador, el doctor Sergio Caballero, profesor de comunicación también, el doctor Fabio Rivero, la estudiante Laura Ojeda, estudiante de publicidad, y quien les habla, Juan David Guzmán, docente universitario. Hoy con un tema que a todos nos ataca, y es la Habeas Data, como un derecho fundamental y también como un mecanismo constitucional. Pero para que nos puedan desarrollar mejor ese tema, que sea el doctor Sergio quien nos explique realmente qué es eso de Habeas Data. Doctor Sergio, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, profesor Juan David. Muy agradecido con este espacio que es no solo para abogados, sino es para todas las personas y para solucionar unos aspectos bien importantes en cuanto a que las personas conozcan su derecho y conozcan sus derechos, los mecanismos jurídicos para protegerlos y qué pueden hacer en determinadas situaciones, esas situaciones que muchas veces le quitan la tranquilidad a las personas, esas situaciones que se vuelven en un dolor de cabeza. Para eso estamos aquí desde la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo en colaboración con la Universidad Cooperativa de Colombia. Es muy importante estos espacios porque les vamos a mostrar cómo solucionar sus problemas. Bueno, tenemos también al profesor de comunicación Fabio Rivero. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo muy especial para todos que nos están escuchando y que nos están viendo por el canal del Congreso. Realmente muy satisfecho por que estén aquí, para que nosotros podamos empezar a desarrollar este tipo de contenidos. Muy interesante este tema que comenzamos a trabajar el día de hoy y que pues esperamos que la audiencia y la gente conozca y le reconozca la importancia de la Big Data para toda la cotidianidad. A veces lo pensamos muy lejano y realmente nos involucra a todos. Laura Ojeda, ¿cuáles son tus expectativas en este programa? Pues la verdad, este es un tema que desconozco y aprovecho el espacio para hacer las preguntas que pronto los ciudadanos tienen, pero no nos atrevemos a preguntar o no tenemos el espacio para hacerlo. Entonces me parece un espacio muy especial para resolver todo ese tipo de dudas. Si pudiéramos tener un ámbito de introducción, podríamos decir que la Habeas Data es un derecho fundamental que protege específicamente los datos personales de cualquier ciudadano. Pero esos datos personales tienen unas limitantes y tienen también unos requisitos de procedibilidad, tienen algunos mecanismos para poder ser protegidos. Doctor Sergio, ¿cómo podríamos definir para la audiencia como tal qué es el Habeas Data? Bueno, el Habeas Data es un derecho fundamental. Está contenido inicialmente en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Se da desde el nuevo paradigma de la Constitución del 91. Ustedes saben que la Constitución del 91 es una constitución de todos y para todos. Lo construyó la ciudadanía, lo construyó debido a las falencias que habían en Colombia, todas las necesidades que existían. Allí entonces el constituyente genera ese derecho nuevo, es un nuevo derecho que se da, se llama el derecho de habeas data, va relacionado con la intimidad personal también. El artículo 15 dice que todos tenemos derecho a nuestra intimidad personal, ¿sí? En ese orden de ideas nos genera algo muy importante y es ver que el derecho de habeas data es los datos. Usted tiene derecho a que sus datos sean protegidos. Nadie puede violar sus datos, incluso ni la misma policía, ni la misma fiscalía, sin una previa autoridad de orden judicial, ¿sí? En este orden de ideas, acá lo que vamos a manejar en específico son los reportes negativos en centrales de riesgos. Esos problemas que tenemos muy en común diariamente todas las personas, que no pagamos la factura del celular, nos reportan, que no pagamos una cuota del banco, que nos sacan un préstamo a nombre de nosotros cuando no lo realizamos. Precisamente el derecho de la Habeas Data es de tener sus datos personales actualizados, ese derecho que tiene para que estén actualizados, para que le corrijan si hay alguna inconsistencia y para que les den de alguna manera toda la protección desde la Constitución. Sí, muy importante todo el tema, pero uno a veces dentro de su propia cotidianidad a veces se siente vulnerado por esa información que se va transmitiendo y se va difundiendo. Temas como, uno va a sacar un préstamo y, venga, necesito su número de cédula, su nombre, y no le damos el préstamo. ¿Y por qué? No, porque no es confiable, porque está reportado. ¿Pero quién está reportado? Yo no estoy reportado. Y sale uno de ese establecimiento y entra a otro establecimiento y, sí señor, bienvenido,
Claro, le damos el préstamo, pero yo estaba reportado hace 8 minutos y ahora ya no estoy reportado. ¿Por qué pasa por esas inconsistencias? ¿Por qué pasa también como un criterio, una evaluación no solamente de la data, sino de la información pues que está transmitiendo y se está publicando? Sí, muy buena pregunta. Lo primero es que tenemos derecho a conocer y actualizar los datos, ¿sí? No es que el banco me dice, no le presto, hasta luego, ¿sí? No, me tiene que decir, no le presto, porque usted no cumple un score de crédito. El score de crédito es el puntaje que nos da una calificación de acuerdo a nuestro comportamiento en los respectivos pagos, ¿sí? Que si pagamos a tiempo, que si pagamos anticipado, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, el primer momento tenemos que ver que existe ese derecho de nosotros primero conocer y actualizar los datos. Si conocemos los datos y el banco nos dice, no, es que usted tiene un pésimo comportamiento, pero ¿en cuál deuda? Dígame en cuál, ¿sí? Entonces, tenemos derecho a que el banco también nos diga, ¿sí? Sin embargo, lo que acá el profesor nos indica también es muy común, porque en un banco sí me presta y el otro banco no. Y ahí se da también un aspecto muy importante y son las políticas internas, ¿sí? Muy bien. Porque los bancos tienen también unas políticas internas y pues al banco nadie, ni siquiera un juez le puede obligar a que le preste a un ciudadano, ¿sí? Sí. Entonces ellos tienen su matriz de amenazas, Pero si le presto, si no le presto. Pero debían informarle a las personas, ¿no? Debían estar también muy acorde a la solicitud y decirle, bueno, pasa esto y esto y esto, pero a veces dicen, no, se le negó y ya. Y agregando un poco, ¿qué tipo de procedimientos deben hacer los ciudadanos en caso de que se presenten esas irregularidades por parte de los bancos? Bueno, no quiero atacar los bancos, pero se presentan muchísimas irregularidades realmente, ¿sí? Y la que ustedes dos están indicando. Muchas veces, no le presto y no le vamos a decir. No, ustedes tienen uso de un mecanismo también constitucional que se llama el derecho de petición. Está consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? El ciudadano, en una carta cualquiera, en un papel, no necesita ser abogado, solamente le envía una carta al banco diciéndole, solicito me indique por qué me negó ese crédito, cuáles fueron las razones, qué puedo hacer, qué me falta, y el banco está en la obligación de darle información correcta, actualizada y veraz acerca de por qué razón no le dio un crédito a esa persona. Bueno, yo también voy a preguntar una cosa que pasa mucho, no está muy relacionado al tema de los créditos, pero sí también al tema de la información. Porque a veces uno siente que no tiene ningún vínculo con cualquier organización, pero empiezan a bombardearlo y a informarle y a pedirles que utilicen los servicios, ¿sí? Entonces va una empresa a la cual yo no tengo ningún vínculo, no le he dado ninguna información, pero pues tienen mis datos. Uno y de alguna forma se siente uno como vulnerado, ¿no? ¿Y estos de dónde consiguieron mi información? ¿Hay tráfico de información? ¿Hay tráfico de bases de datos? Incluso, disculpa un momento, incluso uno no es consciente de pronto en las bases de datos donde queda toda nuestra información. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son las circunstancias donde más nosotros solemos dejar nuestras bases de datos, nuestros datos? Perfecto. Esto es muy importante. Efectivamente, sí existe un tráfico y más que un tráfico, llamémoslo, una venta, una comercialización de datos. Nuestros datos valen demasiado, ¿sí? Nosotros pensamos que no. Nosotros entramos a una página web, nosotros entramos en los juegos que nos envían, de que coloca el filtro, de que colócale cómo te verás en 50 años, ¿sí? Resulta que esas son las peores, ¿no? Claro, las son las peores, claro. Esas son las peores. Entonces hay algo muy importante, es que nosotros con estos aparatos celulares, tablets, en todo el uso de la información que tenemos, en todo lugar nos piden registros, ¿sí? Y nos piden correo electrónico, nos piden teléfono como mínimo, ¿sí? Hay otras peores que nos piden hasta dirección y esas son más peligrosas, ¿sí? Y esos datos valen más. Entonces nosotros en el momento en que entramos a la página y entramos a jugar, entramos a colocar un filtro, alguna foto y nos pide los datos, precisamente allí el gran problema de nosotros es no leer, ¿sí? Todo le damos continuar, todo le damos siguiente, todo le damos aceptar. Nosotros mismos estamos aceptando que la empresa comercialice nuestros datos. Y esa empresa entonces dice, a él le interesa productos de belleza, a ella le interesa productos cosméticos, ¿sí? Entonces comienza a hacer una delimitación y las empresas comienzan a comprar esos datos. Entonces ustedes comienzan a llamarlos a ofrecerle productos, pero venga, ¿por qué me ofrece productos? ¿Sí? Y eso, pero bueno, lo de las llamadas ya incluso queda un poco atrás. Ahora es algo que ustedes dirán, ¿qué pasa? ¿Sea que el celular me persigue?
Y sí, el celular nos persigue, el celular nos persigue. ¿Por qué? Usted está hablando de alguna situación y al instante le sale una publicidad donde le está mostrando su necesidad, ¿sí? Claro, ustedes tienen que ver también el celular tiene unos permisos activados en donde puede grabar en algunos segundos audio, filmación, y adicionalmente puede ver también nuestro comportamiento en la navegación. Entonces esos datos son datos que nosotros aceptamos. Antes era muy común lo de las llamadas, ahora es muy común que nos salga la publicidad. Los datos sí son comercializables. Complementando lo que dice el doctor Sergio, también hay que aclarar y darnos cuenta que esta permisividad que estamos dando con la protección de datos muchas veces también son para las protecciones de ciertos lugares, como en temas de seguridad. Entramos a una universidad o un establecimiento financiero o de comercio, incluso un mismo centro comercial. Estamos entrando y sin expresar la voluntad de aceptar el solo hecho de poder entrar en ese establecimiento con el aviso que tiene ese establecimiento de que estamos siendo grabados en ánimos de la defensa del sitio, estamos también aprobando nuestro uso de datos de imagen, pero mucho ojo, para ese mismo fin, el fin de la defensa. Porque si van a coger los videos para poder, no sé, ustedes se han dado cuenta que de pronto, como lo dicen popularmente, boletean a una persona. Una situación totalmente diferente al ámbito de la defensa del establecimiento, estaríamos hablando de un mal uso de la Habeas Data. Quiere decir que ese derecho fue un fundamental, no solamente con la sola expresión o la firma o la aceptación dentro de una aplicación, sino con la mera voluntad de poder entrar a un establecimiento que es público, pero que ya de entrada de preaviso nos están diciendo, y por eso es que ustedes ven en la mayoría de centros comerciales, usted está siendo grabado y monitoreado. Eso es igual a usted acepta el uso de la Habeas Data, de su información. Aquí les cuento, entre las estrategias de mercadeo y en una investigación de mercado lo hicimos. Uno tiene la capacidad, hay un software que la persona entra al centro comercial y yo la puedo seguir por todo el centro comercial, eso con el fin de empezar a medir las zonas de calor. Entonces, ¿dónde se quedan más? En el éxito, entonces se quedan más en tal parte. Entonces, con eso me empiezo a generar estrategias de mercadeo para poder motivar a las personas a que no se queden en un sitio, sino vayan y transiten por todo el centro comercial o por toda el área. Eso hay conciencia en las personas sí tienen la conciencia de que, por ejemplo, yendo al tema de la pandemia, ¿se acuerdan que decían, no, yo no me vacuno porque me meten un chip y ya saben dónde estoy, que no sé, y uno se reía mucho porque pues ya saben dónde estamos. Si usted tiene un celular, ya tiene, y si no solamente tienen celular, sino consultan en internet, toda esa huella digital. La gente tiene conciencia de que pues podrían saber dónde está perfectamente. Complementando un poco lo que ustedes están diciendo, es algo que se nos sale totalmente de las manos porque, bueno, la digitalización, o sea, es algo que todo el mundo necesita, está en todas partes y si ustedes se dan cuenta, en cualquier página web, cualquier red social, pues necesitan nuestros datos y a veces uno no piensa mucho eso. Necesito una información para allá. No me voy a poner a leer los términos y condiciones de mis datos. Entonces, mi pregunta es, ¿uno cómo podría tener una conciencia digital, por así decirlo, para la protección de nuestros datos? Y enseñarle a la gente, ¿no? Ok, varios temas. Súper interesante algo. No sabía lo del marketing que usan, sí, o el estudio de mercado que usan con los centros de calor. Y precisamente correlacionando todo lo que dice el doctor Juan David también, y es cuando los avisos, ahí nos dice, usted está siendo grabado y monitoreado, y dice, ley de Habeas Data, ¿sí? Entonces nosotros están diciendo, mire, ustedes los estamos grabando y está de acuerdo a la ley, ¿sí? Entonces nosotros estamos siendo analizados constantemente. Todo el día, a toda hora estamos siendo analizados, desde el mercado, bueno, no, todo es el mercado, ¿sí? Todo es el mercado. Sí. En donde estamos presencialmente, en donde estamos digitalmente, en todo lugar estamos siendo analizados. Y precisamente se hace pues de manera legal
porque si no existiera estas leyes y donde no le dijeran, mire, usted está siendo grabado, pues lo estarían haciendo de manera irregular, estarían usando los datos, porque usted cuando va a algún lugar también está generando un dato, ¿sí? Está generando una cifra, está generando un número. Es muy interesante, no lo sabía, y es súper interesante eso, y precisamente da para que sepamos cómo se puede analizar también desde ese punto de vista, no solamente en lo digital, sino también en lo presencial. Lo que tú dices acerca de cómo generar una conciencia, ¿sí? La conciencia es, mire, es muy difícil. Primero debemos saber al menos que estar enterados, ¿sí? Estar enterados de qué estamos firmando, ¿sí? Porque cada vez que entramos a una página estamos firmando algo. Siempre estamos deprisa. Este mundo va muy rápido, ¿sí? Entonces estamos haciendo las cosas sin revisar, sin analizar. Y no hay conciencia, ¿no? Y no hay conciencia, pero el punto es que de eso se aprovechan las empresas, ¿sí? Las empresas aprovechan de que estamos en este mundo digital tan rápido y en este mundo que está a 1000 por hora, ¿sí? Entonces no lo hacemos. El punto de todo esto es pues generar de pronto unas contingencias, ¿sí? Porque es como decirles a usted, cuando usted saca un plan de datos, un celular, ¿sí? Usted no se pone a negociar con Claro, no se pone a negociar con Movistar, si no le gusta, pues vaya a otro lado, ¿sí? Es un contrato de adhesión, muy bien. Entonces, prácticamente nos está diciendo, mire, este es el contrato de condiciones uniformes, ¿lo acepta o no? Si no lo acepta, pues vaya y busque otro lugar, ¿sí? Y eso sucede también con las páginas. Si no me da los datos, pues no use mi página, ¿sí? Eso es algo que se puede hacer. ¿Qué se podría realizar para generar también una contingencia? Tener 2 celulares, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo 2 celulares, uno el personal y otro el institucional. Yo coloco el institucional en donde me piden los datos, o coloco un correo donde no me estén llegando cosas, donde tengo un correo solamente para que llegue publicidad, y esa sería la forma de nosotros cuidarnos. Los datos están en sus manos y ustedes los están entregando siempre. Hay otro tema muy importante que es la ética. ¿Qué tanto sí hay conciencia también de manejar adecuadamente la información? Un caso particular, creo que todos hemos ido al estadio. Sí, claro. Y hemos visto las transmisiones de Win. Entonces uno compra la boleta del estadio y en las letras pequeñitas acepta que lo van a transmitir y lo van a utilizar sus imágenes. Está siendo monitoreado y vigilado. Sí. Pero pues, entonces uno dice, y cuando estamos en tema audiovisual y estamos en tema de producción, no está prohibido sacar imágenes de menores de edad, pero pues un canal como Win lo hace, porque pues hay una autorización, pero qué tan ético debería ser esa utilización, porque es mi imagen. Voy a decir algo que podría pasar, ¿no? Yo voy con mi amiguita al estadio y salgo yo en Win, ¿sí? Y me sacan la imagen, claro, y fui vulnerado en mi intimidad, porque pues, yo no voy al estadio a que me graben, yo voy al estadio a ver un partido de fútbol. Es un caso, ¿no? Hay muchos otros más casos, ¿no? ¿Qué tanta ética hay en el tema de data y en el tema de manejo de la información? Bueno, ¿qué pasa? Si va a llevar a su amiguita, no la lleva al estadio donde van a transmitir en vivo. Donde hay un montón de personas. Llévela a otro lugar. Hay algo bien importante, la esfera pública y la esfera privada, ¿sí? La esfera pública, por ejemplo, nosotros estamos siendo grabados todos los días por cámaras de la Policía Nacional y de la Secretaría la Secretaría de Seguridad y Justicia, ¿sí? Ahí no tenemos que dar ningún tipo de autorización, porque es un bien público, ¿sí? Es un interés general. El interés general es la seguridad, ¿sí? Entonces resulta que usted va saliendo con su amiguita, ¿sí? Va de la mano y resulta que su esposa es la policía y lo está viendo desde allá, desde el monitoreo, ¿sí? Pues obviamente ahí no se puede hacer nada. Es metafórico, ¿no? Es metafórico, no. Todos los ejemplos los voy a colocar así, de esta manera, de ahora en adelante. Entonces, en ese orden de ideas, ahí en lo público no podemos dar ningún tipo de autorización porque es un bien supremo, ¿sí? En ese orden de ideas, en lo privado, lo que usted dice, en la boleta dice que en cualquier momento puede ser transmitido, ¿sí? Usted está también un contrato de adhesión. Si usted no quiere, no entre entonces. Pero eso, el tema, ¿el legal no es siempre ético o lo ético no es siempre legal? Qué debate, eso es debate. Lo que pasa es que tú te estás refiriendo, por ejemplo, en temas de seguridad, y si bien es cierto, ellos no tendrían por qué mostrar ciertas imágenes de los menores de edad. Fíjate que también puede servir para poder prevenir
que se hagan daños frente a esos menores de edad, porque tampoco le vamos a prohibir que los niños puedan entrar. Entre lo ético y lo no ético, incluso está en el uso de esa información. Por ejemplo, cuando tú me mencionabas lo de los centros comerciales, porque nosotros estamos autorizados para que nos graben, pero para que preserven nuestra seguridad, no para que hagan un estudio de mercadeo, lo que en algún momento hizo Facebook. Facebook fue investigado por el Congreso de Estados Unidos porque los datos y la información que estaba generando era utilizada para el marketing político que en su momento hizo Donald Trump. Entonces, sí es una línea muy delgada en la que los servidores públicos y las instituciones privadas deben usar bien el manejo de esos datos. Ahora, ¿qué pasa cuando ya se efectuó el daño? Y como sabemos, el tiempo aquí en el canal del Congreso es súper corto. Entremos de una vez a ver esos mecanismos por los cuales podemos defender ese derecho a información, en el ejemplo que tú estás dando, o en el ejemplo de la red social, o al entrar en un centro comercial, o el de compartir la información entre ciertas entidades bancarias. El doctor Sello ya nos explicaba que hay una fase primera, que es la del derecho de petición. Pero hay una discusión también jurídica muy interesante al respecto, porque no solo se menciona como un derecho fundamental, sino como un mecanismo constitucional. Mecanismo que no es tan independiente porque depende de otro mecanismo, porque ustedes dirán, ¿hay un mecanismo de habeas data? Yo les podría responder que sí, pero que el mecanismo que lo está defendiendo termina siendo la acción de tutela, doctor Sergio. Perfecto. Hay algo, es que en otros países hay un mecanismo específico para proteger el habeas data. Es como acá en Colombia está el habeas corpus, que cuando se captura una persona y si no se le da su libertad en las 36 horas, si no se le define su situación jurídica, pues hay un habeas corpus. Acá en Colombia no hay una acción de habeas data. Entonces nos toca irnos por la acción de tutela, que es el mecanismo idóneo para proteger los derechos fundamentales, que como lo he dicho anteriormente, el artículo 15 es el derecho a la privacidad y al habeas data también. En ese orden de ideas podemos usar la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo también que lo puede usar cualquier persona, lo puede llevar en una servilleta firmada, en una hoja de cuaderno, y se lo tienen que recibir porque es un derecho que tenemos todos los ciudadanos para hacerlo. Allí en la acción de tutela pedirá que se corrija, que se adicione o que se dé algún tipo de información, como les dije desde el inicio, acá tenemos derecho a conocer y actualizar los datos, ¿sí? Entonces el mecanismo idóneo para ese tipo de casos es la acción de tutela. Entonces ya sabemos que el día de mañana, si Laura o el profesor Fabio quieren solicitar la actualización de sus datos. Bueno, muy importante frente a lo de los reportes de centrales de riesgo. Hay también hay una sanción que incluso se ha disminuido gracias a la ley que viene aprobando el Congreso y que al mismo tiempo lo quiere volver a aprobar porque solo se usa para determinados tiempos, y es que la sanción no sea tan amplia como lo fue el hecho de que quedaron reportados. Y volviendo a esos casos, antes de que me olvide, ¿por qué uno encuentra, y yo creo que a todos nos ha pasado, está reportado está reportado en la central de riesgo? Entonces uno averigua y le toca pagar a uno para que le den la información y no sé qué, y le dice, sí, usted, voy a hacer una marca, perdón, un ejemplo, una marca de telefonía, que la contraté, yo quité los servicios, pero como fue en la mitad o en los primeros días de la facturación, entonces quedaron un saldo de 1.200 pesos. Y queda uno reportado con 1.200, o sea, eso no vale más el reporte y el gasto tecnológico que los 1.200 pesos. ¿Por qué pasa eso? Porque ahí debería haber un tope, ¿no? Debería haber no sé, reportado por 1.000.000 de pesos, por 500.000 pesos, por algo significativo, pero por 1.200 pesos reportarlo a uno. Sí, precisamente el legislador previno esto, y un saludo a todos nuestros legisladores, congresistas, representantes de la Cámara y senadores, que se han dado cuenta de estos problemas que tenemos a diario, ¿sí? Y por eso se generó la ley 2757 de 2021 y también se han generado modificaciones precisamente para que no exista esos reportes frente a las deudas que son irrisorias, ¿sí? Esas deudas que son de 1.000 pesos y le reportan, le dañan a usted su vida crediticia y su vida financiera, su hoja de vida financiera por 2.000 pesos, ¿sí? Y lo reportan 4 años. Quiero hablar un poco sobre el reporte. El reporte, si una persona llega a quedar en mora,
el reporte se hace el doble del tiempo que quedó en mora después de que pagó, ¿sí? Verbo y gracia de la siguiente manera: yo me demoré 1 año en pagar una deuda. Cuando hice el pago de la deuda, entonces me reportarán 2 años, ¿sí? Sin embargo, hay una regla, porque alguien que dure 5 años, entonces el doble sería 10 años, y eso es un tiempo donde le quita un cuarto de vida, un octavo de vida, digámoslo, ¿sí? Entonces, eso también lo previno el legislador, y allí es donde dice, mire, siempre la regla es, lo reporto el doble de tiempo de cuánto quedó debiendo, ¿sí? Pero sin que sea 4 años. Sin que sea 4 años. Es decir, si quedé debiendo 5 años, ya no me van a reportar 10 años, van a ser 4 años. Si fueron 3 años, no son 6 años. El máximo siempre va a ser 4 años. Sergio, hay un tipo de estudio donde se identifique que si hay si hay ese tipo de normatividad o ese tipo de legislación que minimizan los castigos, genera mayor displicencia en el pago, o de dónde sacan, o la información de dónde sale que las personas podrían no pagar porque, bueno, solamente me van a sancionar 4 años. ¿Existe algún tipo de estudio? Bueno, pues lo que usted me dice de no pagar, si la persona no paga, ¿qué sucede? Si la persona no paga también, esto es un tip que les doy, no para que no paguen, ¿no? Sino para si en algún momento han tenido algún problema. El punto es el siguiente: cuando la persona dura 8 años y no pagó, es decir, duró el tiempo y no pagó, no le iniciaron un proceso, no sucedió nada, el dato también tiene una caducidad. Esta nueva ley también trae esa particularidad, la 2157 de 2021. La particularidad era que antes no existía un término, y la misma Corte Constitucional dijo, no, miren, todo prescribe en la vida, hasta la misma vida prescribe, ¿sí? ¿Cómo no va a prescribir un dato? Entonces, antes llegaba y, no pagó, dejémoslo reportado de por vida. Eso es inconstitucional. ¿Qué se genera con la 2157? Que se dice, así no haya pagado, entonces al cabo de 8 años debe retirarse el dato. Es decir, el dato negativo debe ser retirado de las centrales de riesgo. Profesor Sergio, profesor Fabio, Laura, el tiempo en el canal del Congreso es muy corto. Vamos a hacer una ronda de conclusiones. Empezamos por el doctor Sergio, que es nuestra cabeza aquí y experto en Habeas Data. Listo, perfecto. Primer tip, que siempre se va a reportar el doble de tiempo de cuánto duró en pagar, sin excederse de 4 años, ¿sí? Segundo tip, que ustedes tienen derecho, todos nosotros tenemos derecho a conocer y actualizar los datos, no nos pueden esconder los datos. Tercera conclusión, que si no paga la persona, no va a quedar reportado de por vida. El término de caducidad del dato son 8 años, ¿sí? Que si la persona de alguna manera le suplantaron los datos, eso será para otro programa, súper interesante. Acabo de dar un concepto a la Corte Constitucional de la nueva ley estatutaria de Habeas Data, que incluso en el Congreso de la República se debatió y ya está terminada la ley, pero tiene un control previo que va a la Corte Constitucional. Debido a que estamos como expertos y como escribimos este libro, somos uno de los expertos en Colombia, allí en ese orden de ideas, este libro es el libro de Habeas Data. Entonces, en este orden de ideas, me pidieron un concepto junto al doctor Freddy Villanueva y el doctor Sebastián Vaca. Dimos un concepto que nos parece que la ley es inconstitucional. Espero tengamos otro espacio para hablar de ello, porque eso es algo que nos atañe a todos. Ustedes dejan la cédula en cualquier lugar, llegan y sacan un préstamo a nombre de ustedes. Esta última conclusión quiero dedicarla y dejar de una vez un abrebocas para el próximo programa que tengamos, y es la suplantación personal frente a los reportes negativos en centrales de riesgo. Ninguno de nosotros estamos exentos de ello, de manera digital y de manera física también. Con nuestra cédula sacan préstamos. La nueva ley tiene unas problemáticas muy grandes, en donde le pone una carga negativa muy grande al ciudadano para que puedan descontarle esos valores. Actualmente se envía una petición, le suspenden el cobro, se inicia un proceso penal, y el proceso penal, si da o no da resultado en encontrar quién fue quien suplantó los datos, pues ya se cierra ahí, se les cuenta al ciudadano esos dineros y se retira de reportes negativos. Ahora la nueva ley trae unos aspectos que consideramos inconstitucionales, en donde le genera una carga al ciudadano, primero que no es con la petición, sino tiene que denunciar, ¿sí? Se va a congestionar la fiscalía más de lo que está congestionada, porque ahora es una obligación. Segundo, la fiscalía ya no va a investigar entonces al indiciado,
o como le dicen muchos en la calle, al bandido, ¿sí? No, va a investigar ahora es al ciudadano, y eso va contra el principio de buena fe, porque estaríamos diciendo, no, usted nos está diciendo mentiras porque tal vez usted hizo alguna maraña para sacar un préstamo y decir que lo suplantaron. Entonces se está generando una carga negativa muy grande en contra del ciudadano. Quiero dejar esto de abrebocas para la próxima sesión que tengamos. Esto es muy importante porque ninguno estamos exentos de caer en ese delito. No. Profesor Fabio. No, nada, no, muy interesante. Muchas gracias por abrir esos espacios. Qué bonito que tengamos este contenido, que se integren dos universidades, que tengamos la presencia de personas tan interesantes en este espacio y que pues nos sigan acompañando en los demás programas que seguramente vamos a tener. Claro, también con la participación de estudiantes para que puedan traer sus propias preguntas. Gracias al experto del doctor Sergio Caballero, al profesor Fabio Rivero por también instruirnos en este primer programa para el canal del Congreso, programa con derecho a pensar de la Universidad Uniciencia en colaboración con la Universidad Cooperativa de Colombia y con el medio de comunicación Onda Digital. Habrá muchos temas que tocar, vamos a seguir transmitiendo. Muchas gracias, Dios les bendiga.